exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Muy buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Bendito Dios por siempre que podemos estar nuevamente en nuestra amada escuela dominical. Pero antes de empezar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te doy en esta hora, Señor, por la oportunidad que nos das, Padre Santísimo, de poder escuchar tu palabra, de poder hacerla viva en cada uno de nuestros corazones. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que ya están en esta amada escuela dominical y también bendigo la vida de mis hermanos que están por llegar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en esta ocasión la lección para este día se llama Un líder que ama la iglesia. El versículo para memorizar está en Primera de Tesalonicenses 2:20. Dice así: vosotros sois nuestra gloria y gozo. Amén. Un pequeño recordatorio de cómo Saulo llegó a ser el gran líder que él fue. En Hechos 9:4-15 podemos ver la manera en que Jesús se le presenta y le habla y le dice: ¿por qué me persigues? De ahí en adelante para Pablo fue una vida diferente. Empezó a ver las cosas desde otro punto de vista, desde los ojos de Jesús. Un comentarista escribió: el amor es lo que da el toque mágico para el ministerio, tanto a Dios como a los hombres. En realidad, si uno no tiene primeramente amor a Dios,
mucho menos puede tener amor al prójimo, porque es ese amor el que hace que uno quiera compartir las buenas nuevas, compartir este evangelio de vida que Jesucristo nos dejó. En Hechos 17, del 1 al 4, vemos cómo Pablo anuncia a Jesús diciendo Él es el Cristo. Dice así la palabra de Dios. Hechos 17, pasando por Antípolis y Apolonio, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que es Jesús. Entonces, por donde él iba, todo lo que hacía, siempre estaba declarando quién era Jesús, el Hijo de Dios. Y luego sale para Berea, proclamando el Evangelio, y estas personas reciben la palabra y la escudriñan para ver si todo era verdad. Este punto me llamaba la atención porque no solamente escucharon, fueron a comprobar si las cosas fueron ciertas, si lo que Pablo estaba diciendo de verdad venía de Dios. Y yo pensaba cuando estaba estudiando esta parte, que a nosotros, conociendo la verdad, cómo nos cuesta congregarnos, hermanos. Por cualquier cosita siempre tenemos un tope para poder lograr congregarnos como Dios espera que lo hagamos. Y en Hechos 17, siempre del 10 al 14, les leo, hermanos, del 10 al 14. Dice así la palabra de Dios. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que están en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. En el 12 dice, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos en Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaran allí. Pablo, para hacer el trabajo, para difundir el ministerio, tuvo muchas complicaciones, muchas persecuciones, pero eso no lo detuvo, él siguió adelante. Pablo hizo un trabajo tan excelente en Tesalónica, creó lazos muy profundos. Ellos no eran simples creyentes para Pablo, los consideraba hermanos, hijos, amigos de Jesús. Eran tan especiales para él que por eso es que dijo, sois nuestra gracia y gozo. Pablo fue un líder preocupado porque la iglesia creciera y en el ministerio que prevalecieran en la fe. Estuvo siempre al pendiente para que todo creyente siguiera creciendo, no se quedara estancado y pudiera saber más y más de Jesús. A pesar de las pruebas, tribulaciones que Pablo vivió, él decía que a esto estamos expuestos. Lo vio como parte del ministerio. Él sentía paz y gozo al saber que seguíamos firmes. A veces cuesta saber si uno verdaderamente está firme, si la fe de nosotros realmente está con esa convicción que debe estar. Saber si de verdad agradamos al corazón de Dios con nuestra fe. En Primera de Tesalonicenses 3, de 6 al 8, les voy a leer, hermanos. Primera de Tesalonicenses
3, dice así. Primera de Tesalonicenses 3, del 6 al 8. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Era por eso que su corazón se llenaba de alegría, de saber que él también era recordado, que lo que él había enseñado había quedado bien cimentado. Pablo era un líder que amó a la iglesia de manera desinteresada, sirviendo fielmente aún en la escasez. Pablo fue un líder que impactó a la iglesia con su amor por ellos. Pablo pagó un precio muy alto para difundir el evangelio. Hubo sufrimientos, pero también hubo mucha entrega. En estos tiempos también es bastante difícil llegar al corazón de la iglesia para un pastor, porque tratar de entender cada pensamiento, cada corazón de cada miembro de una iglesia que de repente nos parece que tal cosa debió ser hecha de otra forma o alguna otra cosa a nuestra forma de pensar, en nuestra pequeña sabiduría. Pero la verdad es que en Cristo nosotros tendríamos que estar unánimes en un solo pensamiento, no estar todavía pensando qué es lo que debe hacerse o cómo debería hacerse, porque todo debe estar centrado en el evangelio y en el amor al prójimo. En Primera de Corintios, permítanme, hermano. Primera de Corintios 13, del 1 al 2. Hay una parte donde dice que muestra lo que es el amor en realidad al prójimo. Dice aquí, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Muchas de las veces no tenemos ese amor como para poder aceptar las cosas. Estamos siempre cuestionando toda decisión que se hace. Pero y entonces, si nosotros fuésemos con ese gran amor que Pablo tenía por la iglesia, recordemos que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos todos nosotros. Entonces todos nosotros deberíamos aprender a soportarnos los unos a los otros, a ese amor verdadero que Jesús trajo y que todos sus discípulos nos enseñaron y nos dejaron. Pero es bastante difícil. Pablo mostró un verdadero amor a la iglesia de Cristo. Para él era ganancia ese cambio radical que en Tesalónica se había logrado, llevando siempre en el corazón y orando en acción de gracias delante de Dios a los hermanos de Tesalónica. Eso está en Primera de Tesalonicenses 13, del 10 al 13. Él se presentaba delante de Dios en acción de gracias por la vida de cada uno de los de Tesalónica, para agradecerle a Dios por que la fe de ellos seguía creciendo. No se quedó solamente con que llegó, hizo el trabajo y no le importó más. Él siguió adelante. El domingo pasado me llamaba tanto la atención que los hermanos Barrientos
nos explicaban en la escuela dominical que nuestro testimonio debe ser radical. Máxime los ministros, cualquiera que sea el servicio que nosotros hagamos en la iglesia. Estamos en los ojos ahí a la vista. ¿Qué hacemos? ¿Qué dejamos de hacer? Entonces tenemos nuestro cambio, nuestro testimonio debe ser radical en Cristo Jesús para que lo que salga de nuestra boca tenga credibilidad delante de los demás. Es algo de que siempre he hablado. A veces tan solo el testimonio dice muchas cosas de quiénes somos. Máxime en estos tiempos tan duros, hermano, tan extremos que nos ha tocado vivir. Pablo no escatimó distancia, tiempo o situación que estuviera pasando para estar al pendiente de su iglesia. No le fue fácil. Le bastó únicamente la gracia de Dios en su vida. Pablo nos enseñó que todo buen líder o ministro cristiano debe demostrar un verdadero amor a los hermanos y a la iglesia. A veces, en nuestro afán, en nuestra pequeña sabiduría, que queremos una iglesia perfecta y creemos que debe ser como nosotros nos place, no vemos más allá, no vemos el sacrificio, no vemos el tiempo que se ocupa para podernos enseñar la palabra, para tratar de que en realidad estemos unidos como iglesia. Es un tanto difícil para todos estar queriendo ser, o más bien queriendo agradar a cada uno cuando es tan difícil. Pero si todo lo hacemos basado en lo que hemos aprendido, en los evangelios, en cómo vivió Jesús, en cómo fueron todos sus discípulos, nosotros podemos llegar a ser también ejemplo del amor de Dios, del amor de Cristo en cada uno de nosotros. Pero muchas veces, hermanos, no sé, nos volvemos muy demandantes. Todo lo queremos según como nos parece y demandamos y no vemos más allá. Estamos siempre pensando, es que esto debió hacerse de esta manera, esto debió hacerse de otra, o cuestionando y cuestionando lo que para nosotros es falta en nuestra iglesia. Quiero contarles una pequeña, anécdota, pero es mía. Hace muchísimos años, cuando mi pastor era el hermano Edgar, la iglesia se quedó así, pasiva, unos días. Y entonces vine yo y le dije que me iba porque ahí ya no hacía nada. Y viene él y me dice, pero hermana Liliana, ¿por qué va a irse? Porque aquí ya no se hace nada, le contesté. Y me dijo, sentí bien duro lo que me dijo y hizo que me quisiera ir más rápido. Me dijo quiénes son los primeros que huyen cuando un barco se hunde. Y me quedé pensando, ¿verdad? Y los primeros, cuando un barco se está hundiendo, en huir son las ratas. Entonces me sentí más ofendida y me fui a 2 iglesias. De todas maneras me fui. En la primera no me pareció lo que no me pareció. En la segunda estaba muy bonita la alabanza, la prédica, pero habían invitado a un pastor que venía de la América del Sur. Dije yo, voy a quedarme a ver qué pasa. La prédica estuvo muy buena, pero en eso él se baja y se para a cabal enfrente de mí y me dice, yo lo tomé para mí porque yo era la que no estaba en el lugar correcto. Y entonces dice, ¿qué estás haciendo aquí? Este no es el lugar que te corresponde. Regresa al lugar donde naciste. ¿Qué hice yo entonces? Era para mí, yo no sé si fue para más personas, pero yo era la que estaba en desobediencia, yo era la que andaba brincando de iglesia en iglesia como conejo. Y entendí que debía regresar a esta amada iglesia, donde yo aquí nací, aquí crecí, le debo hasta mi vida de todo lo que aprendí aquí y muchas cosas más. No sé por qué les cuento esto, porque el primer domingo que se abrió nuevamente nuestra iglesia, estuvo tan bonito, que ya hacía falta, pero extrañé a muchos de ustedes.
Y yo quiero animarles, quiero exhortarlos a que no dejemos de congregarnos. Los tiempos que estamos viviendo son bastante malos. Solo quiero dejar en su corazón 2 versículos. El primero es Hebreos 10:25. No dejando de congregarse, como muchos tienen por costumbre, sino exhortándose los unos a los otros, porque los días malos se acercan. Los días malos ya están aquí. Los días malos llegaron y no sabemos cuánto tiempo van a continuar. Y entonces, si Él nos estaba diciendo, no se dejen de congregar, y yo siempre pensaba, ¿por qué tengo que congregarme? Si yo en mi casa oro, doblo rodillas, leo la palabra, pero entonces me llevé a aquel versículo, donde 2 o 3 en mi nombre están, ahí estoy yo, ahí está Él. Entonces, ¿por qué no hemos de estar congregados donde está Él esperándonos? Y el otro que quiero dejar en su corazón, que realmente me preocupa, está en Mateo 24, 11 al 12, y dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad del mundo, muchos corazones se enfriarán. Como hemos visto nosotros las noticias, la maldad ha aumentado a un grado excesivo. No permitamos que de ninguna forma lo que estemos viviendo, lo que sea la situación que sea, no importa, no permitamos que esto nos enfríe en nuestro corazón. La carrera es larga o corta, como a Dios le place, porque Él es el que decide hasta dónde llega nuestra meta. Pero entonces, mientras vamos para allá, hagámoslo con alegría de corazón, con agradecimiento a Dios, porque aún hay tiempo de adorarle. Dios les bendiga, amados hermanos. Para mí es un gran privilegio poder estar aquí. Dar gracias a Dios por esto, porque para mí esto son galardones los que Él me permite. Que Dios ponga el querer y el hacer en cada corazón de buscarle, de congregarnos, amados hermanos. Como decía el pastor Edgar Menéndez, no huyamos, hagamos que el barco salga a flote. Yo sé que la situación, la distancia, lo que sea, no nos deja venir a nuestra amada iglesia, pero solo recordemos que Dios no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor. Teniendo los cuidados necesarios, podremos seguir adelante. Que el Señor bendiga a cada una de las familias estipuladas de mi amada iglesia. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí reunidos, alabándole, exaltándole. Estamos aquí reunidos, adorándole en unidad. En vida abundante exaltamos al Señor. En vida abundante queremos darle adoración. En vida abundante proclamamos su amor. Estamos aquí reunidos, adorando.
Queremos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración.